Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo. Es un gusto saludarlos justo después de nuestra emisión central de Noticias Caracol Primero la Gente. Hoy, en esta mitad de semana, vamos a analizar un tema político que para muchos es simplemente un cambio cosmético, un cambio en el papel. La declaratoria como partido de independencia, en independencia más bien del Partido Liberal, que hasta el momento seguía siendo partido de gobierno en su declaratoria, como les digo, en el papel. Y es que parece ser que la crisis con Estados Unidos logró convencer al expresidente César Gaviria de lo que le pedían y le criticaban por años, que cambiara esta declaratoria. Para analizar este tema, saludo a esta hora a Gabriel Cifuentes, analista político de aquí de la Casa de Noticias Caracol. Don Gabriel, un gusto como siempre, bienvenido. Doctora, muy feliz noche para usted, para toda la audiencia y gracias por la invitación. Bueno, Gabriel, para usted, este es un cambio, como dicen muchos, cosmético en el papel, porque el Partido Liberal no solo hace rato por cuenta del presidente Gustavo Petro, cuando rompió la coalición en 2023, estaba bien lejos del gobierno, sino que pues cada cual actúa como le place. Hay varios bloques. María Camila, en la práctica sí es un cambio cosmético, en el código y en el lenguaje político no lo es, pero no solo no lo es de cara a la posición que asume la dirección del Partido Liberal, que sea por dicho, además, no fue una posición consulta, es decir, no fue producto de la consulta con los miembros de la bancada, tanto en Cámara o en Senado, sino que también da cuenta de las fracturas internas del mismo Partido Liberal. La gran pregunta que muchos se hacen es si verdaderamente se quería dar un golpe sobre la mesa, ¿por qué no declararse partido de la oposición? En todo caso, el presidente César Gaviria señala además, y lo ha repetido en diferentes entrevistas, que el Partido Liberal no tenía una participación ni representación del gobierno, que no había sido tenido en cuenta frente a sus posiciones. En ese orden de ideas, parece ser que la salida, la declaratoria inconsulta de independencia, sí es un mensaje político para el gobierno, pero también trasluce, María Camila, y creo que ese es el gran tema de discusión que no se ha abordado todavía, las fracturas y la crisis al interior del Partido Liberal. Gabriel, pero entonces vamos por partes, porque mire que usted dice que si hubieran querido enviar un mensaje mucho más fuerte, pues se hubieran ido de una vez a la oposición, como lo reclaman incluso muchos de los senadores, de los que hoy se denominan los gaviristas, como Mauricio Gómez Amino, Juan Pablo Gallo, entre otros. Pero el expresidente quizás sabía que no podía llegar tan lejos a pesar de la distancia con el gobierno, porque es que mire que hoy hicimos las cuentas y hay por lo menos 33 congresistas de los 46 con el gobierno. Justamente por eso le digo, María Camila, que hay dos factores que a mí o me permiten intuir desde un punto de vista político que esta decisión no es una decisión, digamos, en la práctica es cosmética, en lo político no tanto. Por un lado, es bien sabido, y usted que cubre muy juiciosamente el Congreso sabe que los representantes a la Cámara han apoyado las iniciativas del gobierno y donde más se tiene oposición es en el Senado de la República. A pesar de que el director del partido, el expresidente César Gaviria, frente a al trámite del proyecto de la reforma a la salud, pensional, a la laboral, mejor dicho, frente al paquete grueso de reformas estructurales que pretende avanzar el gobierno, siempre ha manifestado una oposición que no necesariamente se ha visto reflejada en el comportamiento de su bancada en el Congreso, lo cual permite intuir que no hay una unidad al interior del Partido Liberal, que la posición del Partido Liberal no es clara y que la independencia sí manda un mensaje político, repito, inconsulto, que responde más a la posición del jefe del partido, más que a la realidad política dentro del Congreso de la República, y que si hubiera sido consulta, a lo mejor el resultado sería completamente distinto. ¿Cuál podría ser, según la consulta, el resultado? ¿Usted cree que terminarían literalmente declarados de gobierno?
Pues el tema es cuál es el mecanismo de consulta. Si se hubiera consultado a los 30 y punta congresistas con los que cuenta el Partido Liberal, tanto en Cámara y en Senado, probablemente el presidente César Gaviria no hubiera podido hacer esta declaración, que además tiene unas consecuencias jurídicas. Y esto hay que decirlo y si quiere lo exploramos a continuación. Si en cambio se hubiera convocado nuevamente una asamblea de los delegados, que hacen parte de las comisiones Mm. dentro del Partido Liberal, la posición probablemente hubiera sido más la del presidente César Gaviria, pero recuerda además usted, María Camila, que los mecanismos de gobernanza internos dentro del Partido Liberal han sido muy cuestionados. Ha Mm. habido una fractura con el exministro Velasco que calificaba el manejo de los sistemas de consulta internos del Partido Liberal como opacos y poco claros, e incluso haber elegido al expresidente César Gaviria para ser presidente nuevamente del partido estuvo rodeado de muchas críticas y de muchos cuestionamientos. Además, asamblea que se demoró más de 2 años de acuerdo con sus Sí. mismos reglamentos. Es decir, ¿quién está Mm. tomando las decisiones dentro del partido? ¿Con base en qué mecanismos? ¿Verdaderamente hay un sistema democrático de toma de decisiones al interior de la colectividad? Son todas preguntas que salen a la luz, máxime cuando el partido está tomando una decisión que tiene consecuencias no solo en lo político, sino también en lo jurídico y que involucran a toda la bancada. Claro. Gabriela, se suma a esta hora nuestro otro panelista, quien también es un gusto saludar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo, es Pedro Medellín, economista, profesor, docente de la Universidad Nacional de Colombia. Pedro, como siempre, un gusto. María Camila, qué gusto saludarlos. ¿Cómo estás, Gabriel? Igualmente, este es literalmente nuestro feliz año porque no lo habíamos tenido aquí en Sala de Prensa en este No, imagínese. 2025. Pero bueno, un Sí, feliz sí. año para usted y arranco preguntándole, Gracias. Gabriel ya nos dio su impresión inicial, estamos analizando este cambio que él considera cosmético en la práctica del Partido Liberal como partido de independencia, pues porque sí, si bien hace mucho está rota la relación entre la dirección y el gobierno, pues hay congresistas muy cercanos, liberales petristas que llaman. Sí, sí, en eso comparto con Gabriel el análisis. Siempre me gustan mucho los análisis que hace Gabriel. Me parece que sí ese cosmético en términos de que se trata de una decisión eh, que ya está muy consolidada, muy institucionalizada. En la práctica, el gobierno del presidente, en la dirección del Partido Liberal siempre ha estado en la línea de la independencia y pues ha sido recurrente que efectivamente hay sectores cerca del petrismo, pero el partido institucionalmente está muy lejos del gobierno Petro. Claro, y les quiero hacer una pregunta a los dos de fondo, literal existencialista del liberalismo, y es, ¿qué es el Partido Liberal? Es una colectividad que tiene la mayor cantidad de votos a nivel legislativo, más de 2 millones, pero nunca logran unificar lo que es una candidatura presidencial precisamente porque no hay unidad de nada. ¿Qué es hoy el Partido Liberal, Gabriel? Dicen que es una bolsa de avales que maneja César Gaviria. Yo en eso no estoy tan de acuerdo. Creo que el Partido Liberal hay que mirarlo también en términos de representación regional, donde todavía hay mucho trapo rojo. Si uno suma concejales, diputados, Pero Gabriel, lo alcaldes, interrumpo precisamente porque hay mucho trapo rojo en verdad con ideales liberales o hay mucho político avalado por el Partido Liberal que logra por su reconocimiento en región ser elegido. de acuerdo, María Camila, pero tenga en cuenta también que en los últimos 30 años no ha habido un presidente elegido por un partido. Es Mm. decir, ningún partido ha puesto presidente. Todos han sido por firmas, coavalados, incluso Álvaro Uribe. Es decir, Pero el lo que quiero Centro decir, Democrático tuvo presidente con Iván Duque, ¿no? con una alianza de partidos, pero la crisis de los partidos, que un partido político hoy, así sea el partido más grande, con mayor representación, pueda poner
un presidente no es una realidad. Eso no va a pasar y no va a pasar tampoco en el 2026. Pero eso no quiere decir que haya una fuerza, que haya una plataforma, que haya unos cuadros políticos que a pesar de no haber puesto un presidente como partido se haya logrado mantener. Entonces, sí, creo que el Partido Liberal ha ido perdiendo su esencia en términos de partido, ese partido que en 1850 se imaginaron Rojas Mm. y que verdaderamente representaba una contraposición a los ideales de Caro y del Partido Conservador, ese partido liberal que defendía las libertades, ese partido liberal ya dejó de existir, es un partido acomodaticio, en eso Mm. estamos de acuerdo, pero no ha perdido su fuerza y quiero concluir con esto, María Camila, el Partido Liberal siempre pues hasta ahora ha sido determinante para los gobiernos. Todo gobierno que se encuentre en Ah, el poder sí. necesita del Partido Liberal, ya sea para llegar a la presidencia, ya sea para darle movimiento a los proyectos en el Congreso. Entonces, yo sí creo que esa misma crítica que uno le podría hacer al Partido Liberal desde el punto de vista de la pérdida de los valores, de la identidad, de una orientación ideológica clara, pasa lo mismo con el partido de la U, pasa lo mismo con el Partido Conservador, pasa lo mismo con el Partido Cambio Radical. Son partidos que ya se encuentran en ese centro acomodaticio. Imagínense, el Partido Conservador apenas ganó el presidente Petro, incluso estuvieron apoyando la bancada oficialista. Eso no tiene ni pies ni Mm. cabeza. Y uno podría decir lo mismo del Partido Liberal. Entonces, creo que hay que replantear un poquito ese el rol de los partidos hoy en día, qué están significando y si verdaderamente han perdido su esencia. Pero no solo el Partido Liberal. En eso tiene usted toda la razón. Miremos nada más al Partido Conservador. Pedro, lo escucho. ¿Qué es hoy el Partido Liberal? Yo creo que el Partido Liberal es una máquina política muy importante. Es la estructura política territorial más relevante del país. Un partido que en las elecciones juveniles es capaz de mover 2 millones de votos. Es un partido que tiene una fuerza electoral y política muy grande. Si bien ha habido como una especie de pérdida de horizonte desde el punto de vista del proyecto político de poder, sí, que tuvo un momento crítico cuando tuvo como presidente a Rafael Pardo, también, pero que el Partido Liberal no es una fuerza, creo que es la principal fuerza política que tiene el país. Por ejemplo, yo estoy seguro que si Alejandro Gaviria se hubiese presentado como candidato del Partido Liberal a las elecciones presidenciales pasadas, habría por lo menos pasado la segunda vuelta y hoy sería presidente de la República. No me cabe ninguna duda. Un partido que tiene una base electoral que en las elecciones de jóvenes superó los 2 millones de votos es un partido con una fuerza política real y puede movilizar una cantidad de electores muy grande, pero sobre todo puede convertirse en un eje de coaliciones políticas que manejadas por César Gaviria pueden plantearle al país una opción política importante. Claro, y es que el punto de César Gaviria es muy importante también analizarlo, Gabriel, porque mire usted lo que, sí, como esa composición de liderazgos y de estrategia política que a veces uno no entiende. Todos sabemos que el expresidente se ha pues prácticamente mantenido en una línea de ser gobiernista, ha estado con el de turno, pero casi siempre termina peleado. Mire lo que pasó con Gustavo Petro. Y mientras él ha estado dispuesto a sentarse con él, a ver qué le dan en el gabinete junto a su hijo Simón Gaviria, pues vienen este tipo de declaraciones muy fuertes contra la reforma a la salud, contra lo que hace el gobierno para enfrentar la crisis de orden público en el Catatumbo y, por qué no, también esta crisis con Estados Unidos. ¿Cómo podríamos definir ese liderazgo de Gaviria que parece estar saltando de un lado a otro a ver dónde cae mejor? Pues lo primero es que hay que destacar el liderazgo de César Gaviria. Yo creo que de los líderes de partidos es quizás el líder más fuerte, a pesar de todas las controversias, a pesar de las divisiones internas del partido, se ha logrado mantener como la cabeza única del partido más importante que tiene hoy Colombia y eso requiere de una habilidad política muy grande. Lo segundo es que
Uno nunca hubiera esperado del Partido Liberal, después de haber sido aliado del proceso de paz de Juan Manuel Santos, haber militado a favor del gobierno de Iván Duque. Lo que muestra es que hay una posición acomodaticia y que generalmente, María Camila, si usted mira lo que ha pasado en los últimos gobiernos, tiende a coincidir en la tercera legislatura o al final de la tercera Mm. legislatura. Es decir, uno no puede leer esto independientemente de lo que se viene en el 2026. Si algo han aprendido los partidos tradicionales es a no hundirse con el barco que está a punto de encallar. Y esto es lo que está pasando no solo con Mm. el Partido Liberal, probablemente pasará con el partido de la U, ya pasó con el Partido Conservador, pero César Gaviria sabe que en estos momentos en donde comienza una campaña tan anticipada, necesita desmarcarse del gobierno de Gustavo Petro para tener todas las posibilidades abiertas y participar como un jugador fuerte y determinante en la contienda del 2026, porque así no tenga candidato propio, el Partido Liberal y esa estructura del Partido Liberal pueden ser determinantes para cualquier candidato que aspire a ser presidente. Entonces creo que vemos que este tema de Trump fue simplemente la oportunidad o el Mm. gancho perfecto para decir, bueno, ahorita ya definitivamente vamos a ser independientes y eso, si bien en la práctica no va a significar ningún cambio en la posición del partido en los debates en el Congreso, sí le va a dar a César Gaviria una narrativa muy poderosa para poder marcar una distancia, medir las fuerzas en los meses que vienen y en el momento que sea necesario apoyar una candidatura presidencial donde pueda garantizar una victoria y por ende el sostenimiento del Partido Liberal, que no es nada distinto, como ningún otro partido, a una empresa. Mm. Los partidos hoy son empresas electorales y tienen que mirar por su subsistencia. La subsistencia depende de la cercanía que tengan con el gobierno, su representación, el acceso a puestos, a contratos, a visibilidad. Entonces, yo creo que ahí hay un juego que uno puede criticar desde un punto de vista ético, pero que es el juego de la política y al que muy bien sabe jugar el expresidente César Gaviria. Sin duda, es el juego que hay. Uno no duda, no pone en duda, Pedro, la habilidad, la agilidad del expresidente César Gaviria para permanecer a la cabeza del partido, pero sí es muy cuestionable la forma en la que lo ha hecho por sus mismos congresistas, que dice que prácticamente en esa convención liberal pues las reglas no fueron muy justas ni muy claras, hubo hasta peleas, se fueron hasta los golpes. ¿Usted cómo ve el liderazgo de César Gaviria, Pedro? Mire, yo tuve la oportunidad de haber estado invitado como académico a la convención del Ah, Partido Liberal en sí, Cartagena. Entonces pude ver de cerca cómo fue vio el tanto el agarrón de intento cerca. petrista, porque hubo un intento petrista por tomarse el Partido Liberal. Sí, Y con fue Velasco, fuerte, ¿no? fue difícil, sí, fue muy interesante. Pero creo que, mire, el liderazgo de César Gaviria es un liderazgo que está marcado por tres elementos. Uno, primero, hay un liderazgo político e intelectual muy importante. César Gaviria marca y traza unas líneas políticas para el partido y las discusiones políticas son trascendentes. Entonces, desde el punto de vista desde el punto de vista político y de principios políticos, marca una línea interesante. Segundo, la territorialidad. César Gaviria ha logrado mantener una estructura territorial muy fuerte que el Partido Conservador no ha logrado mantener, y es una estructura territorial en donde las dirigencias políticas regionales ha habido un proceso de renovación y hay un proceso de modernización en el partido que, si bien no son muy visibles a nivel nacional, a nivel político sí son bastante visibles, y ha habido unos cambios importantes en eso. Entonces, el primero, pues, desde el punto de vista de los fundamentos políticos, el segundo, el tema territorial, y el tercero es que César Gaviria sabe aprovechar las coyunturas políticas, sabe salir en el momento que es a decir lo que hay que decir, y en ese sentido él ha sabido aprovechar las distintas coyunturas. Los momentos difíciles del país, César Gaviria sale y como presidente del Partido Liberal
o bien empujar y ayudar al partido que está en el gobierno o al presidente del momento en una coyuntura difícil, o bien para distanciarse de él según la coyuntura. Y eso es lo que hace un dirigente político partidista, saber manejar las coyunturas, tener una base territorial y estar dando línea política y dando línea institucional a su partido. Y eso es un tema que no se puede negar. Claro, cumple con las tres que acaba de María mencionar. Camila, Señor, al brillante análisis que hace Pedro y que coincido 100% con él, le sumaría un cuarto factor, Pedro, ¿cuál? si me permite. Dale, Él Gabriel. encarna, él encarna la Constitución del 91. Ah, sí, eso es Esa innegable. es su carta, mejor dicho, él es el papá de la Cuando Constitución él del sale 91. y defiende eso, pues no se Y puede eso, hacer nada. y eso es un as bajo la manga, porque además le permite asumir las posiciones que asume y le permite hacerlo con un grado de asepsia que no lo puede hacer ningún otro líder De político. acuerdo. Y eso, Totalmente de y eso, acuerdo. y eso pesa. Pedro, ¿iba a agregar algo ahí? No, me parece totalmente de acuerdo. Además, sobre todo en una coyuntura como estas, en donde la Constitución del 91 lo que hizo fue abrir el espacio para que las diversidades estuvieran presentes, para que los derechos fueran como el eje de la organización política. Y si uno escucha los discursos del gobierno Petro, son discursos fundamentados en el respeto a la diversidad, la presencia de la diversidad y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos que tienen en la Constitución del 91, liderada por Gaviria, pues su máxima expresión. Claro, hay un tema que parece superficial, pero que yo les confieso, yo creo que fue la gota que rebosó la copa, porque incluso llamaron el domingo asustados senadores No vaya a liberales, decir y que es lo de la el tema visa. de la visa. Sí, Gabriel, y de hecho a mí me hicieron llamadas varios diciendo como yo creo que allá saben quién es quién, quiénes son los petristas, quiénes somos los que estamos en oposición, asustados. Y después vi una publicación de Blue Radio diciendo que 13 senadores liberales habrían estado a punto de perder la visa por estar en esa declaratoria de gobierno. ¿Será que es muy mal pensado literalmente atribuirle el cambio final a la independencia de este factor, Gabriel? Pues yo creo que eso puede generar molestias y preocupaciones, por supuesto, puede generar temores. Tenemos un expresidente que desde hace 30 años no puede pisar tierra norteamericana ni siquiera para ir al grado de su hijo. Pero no creo que sea el factor determinante. Ahora, el comunicado de Estados Unidos y el mensaje de Trump en su red social fue muy claro en decir todos los miembros del gobierno y sus aliados y sus amigos y sus familiares, mejor dicho, el 50% del país se hubiera quedado sin visa. Pero María Camila, o sea, yo creo que eso sí puede digamos, asustar a varios políticos, claramente, pero creo, y en eso coincido con Pedro, qué pena, Pedro, Qué pena esa pequeña confusión. en que César Gaviria supo aprovechar el momento, Es leyó, verdad. leyó, leyó la coyuntura, y si bien la visa puede ser un tema molesto, no creo que haya sido el factor, el Gabriel, móvil. yo siento que usted lo está literal subestimando, pero había varios cercanos al expresidente Gaviria asustados. ¿Usted qué piensa, Pedro? No, seguramente habría muchos asustados, pero sobre todo hay el tema las sanciones económicas, una cosa bien complicada que se venía. Sí, y creo que en ese escenario ni el tema de las visas está resuelto, ni el No tema está de las sanciones resuelto. financieras, no. Y hay mucha gente muy cercana a Petro que está asustada con el tema y que hoy, en la perspectiva de las relaciones con Estados Unidos, van a tomar distancia, sobre todo en el Congreso. Representantes y senadores se van a empezar a hacer visibles en el Congreso, atacando violentamente a Petro y diciendo, pues, lo peor, a ver si el gobierno de Estados Unidos los toma en cuenta, los saca de ese listado de indeseables que seguramente la gente está asustada con ese tema.
Sí, sabe que incluso a los congresistas petristas que estaban criticando a Gaviria, los compañeros como Lozada les respondían como, bueno, igual dese por bien servido, porque le guste o no, termina beneficiado, lo sacan de esa indeseable lista de aliado del gobierno que le puede quitar la visa, entre otras cosas. Gabriel, para ir cerrando, la composición política no cambia, pero entonces esta es una movida, según le entiendo, meramente electoral de César Gaviria porque ve que el péndulo va para el otro lado. O bueno, entre otras cosas, no meramente, entre otras cosas. Sí, meramente no, pero yo sí creo que es el momento en el cual se comienza a cocinar la campaña del 2026 y esta declaratoria de independencia que en la práctica no cambia las dinámicas en Cámara y en Senado, porque las dinámicas son muy claras en Cámara y en Senado, sí le da a él como vocero del Partido Liberal, como director del Partido Liberal, el quiebre de cadera necesario y la libertad necesaria para apartarse del gobierno y poder acercarse a otros sectores, obviamente con miras a las elecciones del 2026. Yo creo que esto sí le da ese rango de libertad que no hubiera tenido siendo un partido oficialista. Y Pedro, ¿usted cómo ve el nivel del componente electoral en esta movida? Voy a plantear una tesis un poco extraña. A ver. Yo creo que el presidente Petro es bastante consciente que no va a tener un buen, en caso de que evolucionemos formalmente dentro de los calendarios, yo creo que el presidente Petro es consciente de que no tiene con quién ganar las elecciones. Y creo que la gran apuesta del petrismo es el Congreso. Tener una bancada muy, muy fuerte, y yo creo que están haciendo esa apuesta, de buscar llegar a tener 25, 30 senadores, tomarse el Congreso y sin importar la presidencia, teniendo una presencia en la calle y volviendo a tener un activismo en la calle fuerte y una presencia en el Congreso fuerte, es un margen político que le da un resurgimiento a la izquierda que se ha ido hundiendo en estos 4 años de gobierno. Mientras todos estamos preocupados por quién es el candidato presidencial, yo creo que Petro está apostándole de fondo al tema parlamentario. Alguien dijo, cuando Petro era legislador quiso ser presidente y ahora que es presidente quiere volver a ser legislador. Entonces, ese punto es importante considerarlo. Y creo que la declaración de independencia de César Gaviria es en buena parte identificando esa situación en la cual está viendo que la apuesta fuerte del pacto histórico va a estar en el Congreso y el Partido Liberal entonces tiene que prepararse de manera muy fuerte y muy eficiente para tener un poder y una presencia electoral muy grande en esas elecciones de Congreso. Ese punto es importante y creo que César Gaviria lo ha identificado. ¿Cómo ve esa tesis, Gabriel? Yo coincido, creo además, y le sumo a lo que dice Pedro, que Petro podría, porque la base de la izquierda no está muerta en Colombia, ese 25-30% bien manejado puede representar un candidato en segunda vuelta, pero creo que la gran decisión que va a tener que tomar el presidente es si decide asumir el puesto de copiloto para que un moderado progresista del petrosantismo, por llamarlo de alguna manera, pueda tener algún chance en el 26, o algo más preocupante y que va en la línea con lo de Pedro es decida ser oposición. Petro tiene la posibilidad de ser oposición con una gran bancada, luchar en el 27 por recuperar las capitales y por ser una fuerza regional que le permita al progresismo puro y duro, no al progresismo tibio, ser fuerza política en el 30. Y yo creo que dentro de los cálculos de Petro está perder para hacer una oposición feroz a un gobierno que no la va a tener para nada fácil, porque las condiciones en las que va a recibir este país el próximo presidente van a ser unas condiciones críticas, con un presupuesto menguado y con una crisis social y política como quizás nunca antes se había visto en las últimas 2 o 3 décadas. Claro, para terminar, Pedro, a todas estas, nosotros hablando del liderazgo de César Gaviria, sí es él quien manda en el partido, porque sabe que, de hecho, comentan mucho que su salud está muy deteriorada, que incluso su lucidez
también se ha visto afectada y pues para nadie es un secreto que hay hombres como Simón Gaviria, su hijo, o senadores como Lidio García, como Fabio Amín, Mauricio Gómez Amín, entre otros, que están ahí muy cerca. ¿Será que él sí sigue teniendo ese liderazgo que nosotros describimos acá? No lo dude, no lo dude porque mire, con 77 o 78 años y como manejó la convención liberal en un escenario donde el petrismo le atacó durísimo Con y toda. ahí estuvo sentado y enfrente, yo sí le veo problemas de salud física, sí, pero lo veo con una salud mental y una fortaleza y una claridad política muy interesante. Y Ya Mel Escuderos. sí, 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 hay un montón de buenos escuderos ahí que le están apoyando. No veo a Lidio García o personajes como esos. Incluso lo del propio Simón Gaviria, es un personaje que ha ido bajando su perfil en el Partido Liberal y hay gente muy interesante y hay gente que está saliendo con rasgos muy electorales muy potentes y que puede ser una opción tanto en las elecciones parlamentarias como en las presidenciales. Va a ser una figura a tener en cuenta. Pues Gabriel, Pedro, se nos acabó el tiempo, pero fue un gusto analizar este tema con ustedes dos, reflexionar sobre lo que es el Partido Liberal y sus alcances, que sin duda alguna, como vemos, siguen siendo muy grandes en materia electoral y política. Gracias a los dos. Gracias. Gracias, Gabriel. Qué gusto. Chao, Pedro. María Camila, muchas gracias. Gracias a ustedes dos, un abrazo para los dos y también a ustedes, los usuarios de Noticias Caracol en Vivo. Gracias por sus comentarios, sigan conectados porque pasamos de la información política a la información económica. Ya llega Signo Pesos. Feliz noche.